Desde el amanecer del tiempo zodiacal, cuando las constelaciones aún eran relatos vivos y los planetas caminaban como dioses antiguos sobre la bóveda celeste, Tauro fue concebido con una misión distinta a la del resto de los signos. No nació para apresurarse ni para consumirse en el fuego de la urgencia, sino para encarnar la permanencia, la continuidad y la paciencia de la materia eterna. En su origen hay una promesa silenciosa, la de resistir al desgaste, la de permanecer entero mientras el mundo cambia a su alrededor. Tauro pertenece al linaje de la Tierra, pero no a la Tierra que se quiebra o se erosiona con facilidad, sino a la Tierra profunda, fértil y antigua, aquella que guarda semillas durante siglos y las hace brotar cuando llega el momento exacto. Esa Tierra no envejece, se transforma. Así ocurre con Tauro, cuyo paso por los años no se manifiesta como decadencia sino como sedimentación de fuerza. Cada experiencia se deposita como una capa más de sabiduría, como estratos de una montaña que no pierde altura con el tiempo, sino que se vuelve más imponente. Venus, su regente, no es solo el planeta del amor y la belleza, es también el principio cósmico de la armonía y la preservación. Venus enseña a Tauro el arte de cuidarse, de proteger lo valioso, de sostener el placer y la calma como actos sagrados. Bajo su influjo, el cuerpo taurino aprende a escuchar sus ritmos, a no forzarse, a evitar el desgaste innecesario. Donde otros signos se consumen por exceso o dispersión, Tauro administra su energía como un tesoro ancestral. Esta administración consciente del tiempo, del esfuerzo y del deseo es una de las claves de su aparente inmunidad al envejecimiento. En la épica zodiacal, Tauro avanza despacio, pero su paso deja huella. No corre detrás del futuro ni se lamenta por el pasado, habita el presente con una intensidad serena que detiene el reloj interno. Mientras otros signos se fragmentan entre lo que fue y lo que será, Tauro se ancla en el ahora, y ese anclaje es una forma de eternidad. El tiempo, al no ser combatido ni temido, pierde poder corrosivo. Así, las arrugas no son signos de desgaste sino mapas de resistencia, marcas de una vida vivida sin traicionarse. Existe también un pacto secreto entre Tauro y la constelación misma que le da nombre. El toro celeste no es un animal de caza ni de huida, es un guardián. Representa la fuerza que permanece inmóvil cuando todo tiembla. Esa fuerza no se agota porque no se dispersa. Tauro no envejece como los demás porque no se rompe en mil direcciones, se mantiene íntegro, fiel a su esencia, y la esencia, cuando es respetada, se vuelve inalterable. En el plano espiritual, Tauro comprende que el verdadero deterioro no viene de los años sino de la desconexión con el propio valor. Por eso cultiva la autoestima como quien cuida un jardín sagrado. Se permite el placer, el descanso, la belleza tangible, no como lujos superficiales, sino como actos de alineación con la vida. Esa alineación genera una vitalidad profunda que no depende de la juventud cronológica, sino de la coherencia interna. El alma taurina, al no fragmentarse, no se cansa de sí misma, y un alma que no se cansa sostiene al cuerpo más allá de lo esperado. En las grandes eras del zodiaco, Tauro ha sido símbolo de civilizaciones duraderas, de templos construidos para resistir milenios, de estatuas que sobreviven a imperios. Esa memoria colectiva vive en cada expresión del signo. Envejecer, para Tauro, no es desmoronarse, sino convertirse en monumento. La piel puede cambiar, pero la presencia se vuelve más sólida, la mirada, más profunda, la voz, más firme. Hay una gravedad magnética que aumenta con los años, como si el tiempo, lejos de restar, añadiera peso específico. Así, mientras el calendario avanza, Tauro camina como un héroe silencioso de la epopeya cotidiana. No lucha contra el tiempo, lo doma. No busca la eterna juventud, encarna la eterna valía. En ese equilibrio entre cuerpo, deseo, tierra y espíritu, se revela el secreto. Tauro no envejece como los demás porque nunca se abandona, porque permanece fiel a su ritmo cósmico, y porque en su constancia habita una forma antigua y poderosa de inmortalidad. Más allá de la Tierra visible y de Venus como guardiana del placer, existe en Tauro una relación secreta con los ritmos invisibles del cosmos que rara vez se menciona. Tauro escucha lo que otros signos ignoran, el pulso lento del universo. Mientras muchos viven en sincronía con ciclos cortos y urgentes, Tauro se alinea con ciclos largos, casi geológicos, donde una década es apenas un suspiro y una vida entera forma parte de un proceso mayor. Esta afinidad con los ritmos extensos hace que el paso del tiempo no se perciba como amenaza, sino como aliado. Quien camina al ritmo del universo profundo no se precipita hacia el desgaste. También hay una alquimia interna que distingue a Tauro del resto del zodiaco.
Las emociones densas, que en otros signos se convierten en cargas corrosivas, en Tauro se transforman en sustancia. La tristeza se vuelve profundidad, la pérdida se vuelve fortaleza, el esfuerzo se vuelve estructura. Nada se desperdicia. Esta capacidad de transmutar experiencia en estabilidad impide que las vivencias difíciles se conviertan en fracturas internas. Y donde no hay fractura, no hay envejecimiento prematuro. El tiempo solo erosiona lo que ya está debilitado. Tauro posee además una memoria corporal ancestral. El cuerpo taurino recuerda cómo regenerarse, cómo descansar de verdad, cómo volver al centro después de cada desgaste. No se trata de disciplina rígida ni de obsesión por la conservación, sino de una sabiduría instintiva que sabe cuándo detenerse y cuándo avanzar. En esta memoria vive la herencia de antiguos pueblos agrícolas que comprendían que la supervivencia no dependía de la velocidad, sino de la constancia. Esa herencia se manifiesta como resistencia orgánica, como una longevidad que parece natural, casi inevitable. En la épica zodiacal, Tauro no es el héroe que vence en la batalla final, sino el que sigue en pie cuando todos los demás han caído. Su poder no reside en el clímax, sino en la duración. Esta duración genera una autoridad silenciosa que crece con los años. A medida que el tiempo avanza, Tauro no pierde relevancia, la gana. Su presencia se vuelve más confiable, su palabra más pesada, su energía más estable. El envejecimiento, en lugar de restarle magnetismo, lo condensa. Existe también un vínculo profundo entre Tauro y el placer sensorial como fuente de vitalidad. El disfrute consciente de lo simple, del tacto, del sabor, del silencio, actúa como un elixir que renueva el espíritu. No se trata de indulgencia vacía, sino de una celebración de la encarnación. Tauro honra el hecho de estar vivo en un cuerpo, y ese honor devuelve energía. Cuando el cuerpo es respetado y celebrado, responde con lealtad, resistiendo el deterioro que nace del desprecio o la desconexión. En planos más sutiles, Tauro encarna la idea de valor intrínseco. No necesita demostrar constantemente su valía ni reinventarse para existir. Esta seguridad ontológica libera una enorme cantidad de energía psíquica que otros signos gastan en validación externa. Esa energía ahorrada se convierte en reserva vital. Donde no hay ansiedad por ser, hay espacio para simplemente permanecer. Y permanecer es una forma de eternidad. A nivel mítico, Tauro es guardián de portales temporales. Representa el momento exacto en que la primavera se afirma y deja de ser promesa para convertirse en realidad. Ese instante, suspendido entre el brote y la plenitud, es su territorio. Vivir en ese estado perpetuo de consolidación impide el colapso. Tauro no vive en el auge que cae ni en el inicio que se agota, vive en la estabilidad fértil, donde todo crece sin prisa. Por eso, cuando los años avanzan, Tauro no parece desplazarse hacia el final, sino hacia una versión más completa de sí mismo. Cada etapa suma densidad, presencia y coherencia. El rostro puede cambiar, pero la esencia se vuelve más reconocible. El tiempo no lo devora porque Tauro no se opone a él, lo integra, lo convierte en materia propia. Así, el paso de los años no marca decadencia, sino consagración. En la gran narrativa del zodiaco, Tauro no desafía al tiempo con rebeldía, sino con algo mucho más poderoso, la capacidad de durar sin perderse. Hay en Tauro una cualidad fija que rara vez se explora en toda su magnitud épica. La modalidad fija no es simple terquedad ni inmovilidad, sino una capacidad extraordinaria de sostener forma en medio del flujo. Mientras el cosmos gira y las fuerzas cambian de signo, Tauro actúa como un ancla estelar que mantiene la coherencia del tejido zodiacal. Esta fijeza no se oxida con el tiempo, al contrario, se pule. Lo fijo, cuando está vivo, no se quiebra, se consolida. De ahí que el paso de los años no desorganice a Tauro, sino que lo vuelva más centrado, más estable, más difícil de erosionar. Existe también una relación profunda entre Tauro y la voz, el cuello y la garganta, zonas simbólicas donde se une el pensamiento con la materia. Tauro no necesita hablar deprisa ni explicar en exceso, su palabra nace del cuerpo, no de la ansiedad. Con los años, esta voz se vuelve más grave, más resonante, como si acumulase capas de verdad. La voz taurina madura como un instrumento antiguo, afinado por el tiempo. Esa resonancia es otra forma de juventud sostenida, la capacidad de expresar sin forzar, de comunicar sin desgastarse. En los mitos más antiguos, Tauro no solo representa fuerza, sino custodia. Es el guardián de lo que debe permanecer.
Por eso existe en este signo una ética natural de conservación, conserva vínculos, conserva saberes, conserva tradiciones, conserva energía vital. No se desprende de lo esencial para seguir modas pasajeras. Esta fidelidad a lo duradero crea una continuidad interna que atraviesa las edades sin fragmentarse. El envejecimiento acelerado suele nacer de la ruptura constante con lo propio. Tauro, al mantenerse fiel, evita esa ruptura. En el trasfondo cósmico, Saturno observa a Tauro con respeto silencioso. Aunque no lo rige directamente, reconoce en él a un aliado natural. Saturno enseña el tiempo, pero Tauro enseña la permanencia. Cuando estas fuerzas se armonizan, el tiempo deja de ser castigo y se convierte en estructura. Tauro aprende a convivir con los límites sin resentimiento, a aceptar el paso de los años como un proceso de solidificación del ser. Así, cada límite aceptado fortalece, en lugar de marchitar. Hay también un arte secreto en Tauro, el arte del oficio. Todo lo que Tauro hace con las manos, con paciencia y dedicación, actúa como un ritual de anclaje vital. La creación lenta, repetida, consciente, ordena el pulso interno. Quien trabaja así no se dispersa ni se vacía, se llena. El tiempo invertido en construir algo duradero regresa en forma de estabilidad psíquica y corporal. Por eso Tauro suele parecer más joven en energía que en calendario, su tiempo no se ha perdido, se ha invertido. En el plano energético, Tauro desarrolla con los años un campo de presencia denso y protector. No es un aura explosiva ni expansiva, sino envolvente. Esta densidad actúa como escudo frente al desgaste emocional y a las tensiones externas. Donde otros absorben caos, Tauro filtra. Donde otros se agotan reaccionando, Tauro sostiene. Esta capacidad de amortiguación interna protege la vitalidad y retrasa los signos de deterioro que nacen del estrés continuo. Incluso la sombra taurina, cuando es integrada, se convierte en aliada del no envejecimiento. El apego, al ser reconocido, se transforma en lealtad consciente. La resistencia al cambio, al ser comprendida, se vuelve discernimiento. Tauro no necesita cambiar por miedo, sino cuando el cambio es fértil. Esta selección cuidadosa evita el desgaste de reinventarse constantemente sin raíz. Cambiar menos, pero cambiar mejor, preserva la energía vital a largo plazo. En la gran narrativa astral, Tauro es el signo que demuestra que la verdadera eternidad no está en huir del tiempo, sino en habitarlo plenamente. Cada año que pasa no lo aleja de su centro, lo acerca. La edad se convierte en aliada, no en enemiga. Así, mientras el mundo se acelera y se consume, Tauro permanece, no como una reliquia, sino como una fuerza viva, madura y fértil. Su secreto no es la negación del envejecimiento, sino la transformación del tiempo en sustancia propia. En ese acto silencioso y constante, Tauro revela su don más poderoso, durar sin perder belleza, profundidad ni presencia. En las capas más sutiles del relato astrológico, Tauro mantiene una relación íntima con la noción de tiempo encarnado. No el tiempo abstracto que se mide en relojes o calendarios, sino el tiempo que se siente en los huesos, en la respiración, en el pulso que acompasa la vida. Tauro no vive el tiempo como una línea que avanza hacia el desgaste, sino como un círculo que se profundiza. Cada vuelta no repite, sino que ahonda. Esta comprensión orgánica del tiempo impide la angustia de la finitud, y donde no hay angustia, el cuerpo no se contrae ni se marchita prematuramente. Existe además una alianza silenciosa entre Tauro y la gravedad. Mientras otros signos luchan por elevarse, escapar o trascender, Tauro acepta el peso de existir. Esa aceptación genera una relación sana con el cuerpo físico, con la carne, con la densidad. El cuerpo no es una carga, es un templo. Y un templo cuidado, respetado y habitado con reverencia resiste mejor el paso de los años. Tauro no castiga su cuerpo por no ser eterno, lo honra por ser real. En esa honra se conserva la vitalidad. En el plano mítico, Tauro es depositario de la paciencia primordial, aquella que existía antes de que el mundo aprendiera la prisa. Esa paciencia no es pasividad, es confianza en los procesos naturales. La savia no se apresura y, sin embargo, llega a cada hoja. Tauro vive de esa savia invisible. No fuerza los ciclos de crecimiento ni se desespera ante los periodos de quietud. Esta relación armónica con los ritmos internos evita el desgaste nervioso que envejece el alma antes que el cuerpo. Hay también una cualidad profundamente regenerativa en la forma en que Tauro experimenta el placer.
El placer taurino no es evasión, es presencia plena. Al estar completamente presente en una experiencia sensorial, el sistema entero se reorganiza, se repara, se alinea. Estos momentos de presencia total actúan como pausas sagradas donde el tiempo parece suspenderse. Repetidos a lo largo de los años, construyen una reserva de bienestar que amortigua el impacto del envejecimiento físico y emocional. Tauro mantiene asimismo un vínculo especial con la abundancia entendida no como exceso, sino como suficiencia. Saber que hay suficiente, que se es suficiente, que no es necesario correr para no quedar atrás, genera una calma profunda. Esa calma es uno de los grandes secretos de su longevidad simbólica. El miedo constante a la carencia acelera el desgaste, la confianza en la continuidad lo ralentiza. Tauro confía en que la vida sostiene a quien sabe sostenerla. En la épica silenciosa del zodiaco, Tauro es el portador de la resistencia alegre. No una resistencia amarga o rígida, sino una que encuentra gozo en permanecer. Permanecer en un vínculo, en un propósito, en una identidad profunda. Esta permanencia genera raíces, y las raíces profundas protegen de las tormentas del tiempo. Quien tiene raíces no es arrancado por cada año que pasa. También existe una relación especial entre Tauro y el silencio. El silencio taurino no es vacío, es plenitud no expresada. En ese silencio se reorganiza la energía vital. Mientras otros signos se desgastan explicándose, justificándose o reaccionando, Tauro conserva energía en la quietud. Esa economía expresiva protege el sistema nervioso y permite una maduración lenta y sólida, en lugar de un consumo acelerado de vitalidad. En niveles más elevados, Tauro encarna la lección de que la verdadera belleza no es la que desafía al tiempo, sino la que se vuelve más auténtica con él. La belleza taurina madura, se vuelve más sobria, más profunda, más real. No depende de la juventud, porque nace de la coherencia entre lo que se es y lo que se vive. Esa coherencia es uno de los escudos más poderosos contra el envejecimiento del espíritu. Así, en la gran trama cósmica, Tauro no aparece como un signo que desafía al tiempo con violencia o negación, sino como uno que lo integra hasta hacerlo parte de su fuerza. Cada año que pasa no lo empuja hacia el final, lo asienta más en la vida. El tiempo deja de ser un enemigo que roba y se convierte en un aliado que construye. En esa construcción lenta, constante y amorosa, Tauro revela una verdad épica: no envejecer como los demás no es permanecer joven, sino volverse cada vez más completo. En las corrientes más profundas de la astrología simbólica, Tauro encarna la inteligencia de la materia consciente. No se trata solo de un signo que habita el mundo físico, sino de uno que dialoga con él. La materia, para Tauro, no es inerte, escucha, responde, recuerda. Cada gesto repetido con calma, cada hábito sostenido sin violencia, va esculpiendo una relación armónica con el cuerpo y con el entorno. Esta alianza silenciosa con la materia genera una continuidad vital que no se fragmenta con los años. El cuerpo, al sentirse habitado con respeto, coopera en lugar de resistirse. Tauro también posee una cualidad poco mencionada: la capacidad de reconciliar deseo y límite. Mientras otros signos viven el deseo como urgencia o como carencia, Tauro lo vive como pulso natural. Sabe esperar sin reprimir y sabe disfrutar sin desbordarse. Esta relación madura con el deseo evita los extremos que suelen agotar la energía vital. El deseo no satisfecho corroe, el exceso consume. Tauro camina entre ambos con una sabiduría instintiva que preserva la fuerza interior a lo largo del tiempo. En la épica astral, Tauro es el guardián de la continuidad del linaje. No solo del linaje familiar, sino del linaje del sentido. Es el signo que transmite, que conserva lo aprendido, que no deja que la experiencia se pierda. Esta función de transmisor genera una identidad que se expande con los años en lugar de diluirse. Envejecer, para Tauro, es convertirse en portador de algo valioso. Y cuando la vida se vive con sentido, el tiempo deja de ser un desgaste y se transforma en acumulación de significado. Existe además una relación profunda entre Tauro y la confianza corporal. Tauro confía en las señales del cuerpo, en su sabiduría lenta pero precisa. No lo traiciona forzándolo a ritmos que no le pertenecen. Esta escucha constante permite ajustes tempranos, descansos reales, recuperaciones completas. Muchos signos solo atienden al cuerpo cuando ya está agotado. Tauro lo acompaña antes de que se rompa. Esa prevención natural es una de las claves de su resistencia al envejecimiento acelerado. En planos más sutiles,
Tauro mantiene una conexión estable con la energía vital de la Tierra misma. No de forma mística abstracta, sino concreta: caminar, tocar, cultivar, habitar espacios con presencia. Esta conexión recarga el campo energético de manera constante. Mientras otros signos buscan energía en estímulos intensos y pasajeros, Tauro la obtiene de fuentes constantes y renovables. Esta forma de nutrición energética no agota, sostiene. Tauro también domina el arte de la repetición significativa. Repetir no como estancamiento, sino como ritual. Los rituales cotidianos, cuando están cargados de presencia, ordenan el tiempo interno. El tiempo deja de ser una sucesión caótica y se convierte en una estructura habitable. Esta estructuración interna reduce la entropía psíquica, uno de los grandes factores invisibles del envejecimiento. Donde hay orden interno, hay conservación de energía. En la mitología interior del signo, Tauro no teme a la lentitud. La lentitud es su aliada. Cada proceso que madura lentamente adquiere una solidez que resiste el paso de los años. Lo rápido se consume, lo lento perdura. Tauro encarna esta ley universal sin necesidad de formularla. Vive de acuerdo con ella. Por eso su energía no se quema, se condensa. También hay una nobleza silenciosa en la forma en que Tauro atraviesa las pérdidas. No dramatiza ni huye, asimila. El duelo taurino es profundo pero estable. No se queda atrapado en la herida ni la niega. La integra en su estructura interna. Esta capacidad de integrar sin fragmentarse evita el envejecimiento emocional que surge cuando las heridas quedan abiertas o reprimidas. Cada pérdida, al ser digerida, fortalece en lugar de debilitar. En el relato épico del zodiaco, Tauro demuestra que la verdadera fuerza no es la que se impone, sino la que sostiene. Sostener un cuerpo, una vida, una identidad, una calma. Sostener sin rigidez y sin abandono. Esta capacidad de sostén crea una continuidad vital que desafía la lógica común del desgaste. El tiempo, al encontrar una estructura sólida y flexible, no puede arrasar, solo puede pulir. Así, Tauro avanza por las edades como una montaña viva. El viento del tiempo no la destruye, la define. Cada año no le quita presencia, se la añade. La superficie puede cambiar, pero el núcleo permanece. Y en ese permanecer consciente, fértil y digno, Tauro revela una enseñanza profunda y motivadora: no todos los caminos del tiempo conducen al declive. Algunos conducen a una forma más plena de estar en el mundo, donde la edad no es una pérdida, sino una consagración silenciosa de la vida vivida con raíz. Más allá de la Tierra visible y de Venus como guardiana del placer, existe en Tauro una relación secreta con los ritmos invisibles del cosmos que rara vez se menciona. Tauro escucha lo que otros signos ignoran: el pulso lento del universo. Mientras muchos viven en sincronía con ciclos cortos y urgentes, Tauro se alinea con ciclos largos, casi geológicos, donde una década es apenas un suspiro y una vida entera forma parte de un proceso mayor. Esta afinidad con los ritmos extensos hace que el paso del tiempo no se perciba como amenaza, sino como aliado. Quien camina al ritmo del universo profundo no se precipita hacia el desgaste. También hay una alquimia interna que distingue a Tauro del resto del zodiaco. Las emociones densas, que en otros signos se convierten en cargas corrosivas, en Tauro se transforman en sustancia. La tristeza se vuelve profundidad, la pérdida se vuelve fortaleza, el esfuerzo se vuelve estructura. Nada se desperdicia. Esta capacidad de transmutar experiencia en estabilidad impide que las vivencias difíciles se conviertan en fracturas internas. Y donde no hay fractura, no hay envejecimiento prematuro. El tiempo solo erosiona lo que ya está debilitado. Tauro posee además una memoria corporal ancestral. El cuerpo taurino recuerda cómo regenerarse, cómo descansar de verdad, cómo volver al centro después de cada desgaste. No se trata de disciplina rígida ni de obsesión por la conservación, sino de una sabiduría instintiva que sabe cuándo detenerse y cuándo avanzar. En esta memoria vive la herencia de antiguos pueblos agrícolas que comprendían que la supervivencia no dependía de la velocidad, sino de la constancia. Esa herencia se manifiesta como resistencia orgánica, como una longevidad que parece natural, casi inevitable. En la épica zodiacal, Tauro no es el héroe que vence en la batalla final, sino el que sigue en pie cuando todos los demás han caído. Su poder no reside en el clímax, sino en la duración. Esta duración genera una autoridad silenciosa que crece con los años. A medida que el tiempo avanza,
Tauro no pierde relevancia, la gana. Su presencia se vuelve más confiable, su palabra más pesada, su energía más estable. El envejecimiento, en lugar de restarle magnetismo, lo condensa. Existe también un vínculo profundo entre Tauro y el placer sensorial como fuente de vitalidad. El disfrute consciente de lo simple, del tacto, del sabor, del silencio, actúa como un elixir que renueva el espíritu. No se trata de indulgencia vacía, sino de una celebración de la encarnación. Tauro honra el hecho de estar vivo en un cuerpo, y ese honor devuelve energía. Cuando el cuerpo es respetado y celebrado, responde con lealtad, resistiendo el deterioro que nace del desprecio o la desconexión. En planos más sutiles, Tauro encarna la idea de valor intrínseco. No necesita demostrar constantemente su valía ni reinventarse para existir. Esta seguridad ontológica libera una enorme cantidad de energía psíquica que otros signos gastan en validación externa. Esa energía ahorrada se convierte en reserva vital. Donde no hay ansiedad por ser, hay espacio para simplemente permanecer. Y permanecer es una forma de eternidad. A nivel mítico, Tauro es guardián de portales temporales. Representa el momento exacto en que la primavera se afirma y deja de ser promesa para convertirse en realidad. Ese instante, suspendido entre el brote y la plenitud, es su territorio. Vivir en ese estado perpetuo de consolidación impide el colapso. Tauro no vive en el auge que cae ni en el inicio que se agota, vive en la estabilidad fértil, donde todo crece sin prisa. Por eso, cuando los años avanzan, Tauro no parece desplazarse hacia el final, sino hacia una versión más completa de sí mismo. Cada etapa suma densidad, presencia y coherencia. El rostro puede cambiar, pero la esencia se vuelve más reconocible. El tiempo no lo devora porque Tauro no se opone a él, lo integra, lo convierte en materia propia. Así, el paso de los años no marca decadencia, sino consagración. En la gran narrativa del zodiaco, Tauro no desafía al tiempo con rebeldía, sino con algo mucho más poderoso, la capacidad de durar sin perderse. En la trama más silenciosa del arquetipo taurino aparece una relación íntima con la noción de continuidad del alma a través de la experiencia concreta. Tauro no separa lo vivido de lo aprendido, cada experiencia se incorpora al ser como carne simbólica. Nada queda flotando sin integrar. Esta integración constante evita la acumulación de fragmentos inconclusos que, en otros signos, se convierten en fatiga existencial. El cansancio más profundo no nace del cuerpo, sino de lo no resuelto. Tauro, al resolver viviendo, no arrastra edades interiores inconclusas y por eso su tiempo interno avanza de manera armónica. Existe también una conexión poco explorada entre Tauro y la fidelidad a la forma propia. Tauro no intenta adaptarse constantemente a moldes ajenos. Se permite ser como es, incluso cuando el mundo empuja hacia la mutación constante. Esta fidelidad genera una estabilidad estructural que protege del desgaste identitario. Cambiar de piel sin cesar envejece el alma, habitar una piel que evoluciona sin negarse la fortalece. Tauro evoluciona desde dentro de su forma, no contra ella. En la épica profunda del signo, Tauro encarna la nobleza de la resistencia tranquila. No la resistencia del combate, sino la de la permanencia. Permanecer fiel a un ritmo, a un valor, a una forma de sentir. Esta permanencia crea una línea vital continua que no se quiebra en etapas inconexas. Muchas personas envejecen porque viven vidas separadas unas de otras, Tauro vive una sola vida que se profundiza. Esa continuidad narrativa interna mantiene viva la energía esencial. Hay también una relación sutil entre Tauro y el goce del cuerpo como espacio de sabiduría. El cuerpo no es solo instrumento, es maestro. Tauro aprende del cansancio, del placer, del dolor, del descanso. Esta escucha corporal evita la desconexión que produce desgaste temprano. El cuerpo, cuando es escuchado, no necesita gritar. Y un cuerpo que no grita conserva mejor su vitalidad con el paso del tiempo. Tauro mantiene además una relación armónica con la noción de hogar, no solo como espacio físico, sino como estado interno. Lleva su hogar consigo. Esta sensación de refugio interno reduce la tensión existencial que envejece a quienes viven en permanente intemperie emocional. Saber habitarse es uno de los secretos menos visibles de la longevidad interior taurina. En planos más arquetípicos, Tauro representa la victoria del arraigo sobre la ansiedad del movimiento perpetuo. No necesita desplazarse constantemente para sentirse vivo. Vive en profundidad allí donde está.
Esta profundidad genera capas de sentido que amortiguan el impacto del tiempo. La superficie envejece rápido, la profundidad envejece lento. Tauro vive hacia adentro, y desde ahí se renueva. Existe también una sabiduría silenciosa en la manera en que Tauro se relaciona con la abundancia natural. No confunde abundancia con acumulación desmedida. Reconoce cuando algo es suficiente y cuando se vuelve carga. Esta relación equilibrada con lo material evita el agotamiento que produce sostener más de lo que se puede habitar. La ligereza estructural es una de las claves invisibles de su resistencia al deterioro. Tauro posee asimismo una capacidad singular para sostener procesos largos sin perder motivación. No necesita recompensas inmediatas. Esta paciencia activa mantiene la energía estable. La frustración constante envejece, la confianza en el proceso rejuvenece. Tauro confía en que lo que madura lentamente tendrá raíces profundas, y esa confianza regula su sistema interno. En la mitología interna del signo, Tauro no persigue la trascendencia escapando de la materia, sino profundizándola. Encuentra lo sagrado en lo cotidiano, lo eterno en lo repetido, lo significativo en lo simple. Esta espiritualidad encarnada evita la fractura entre cielo y tierra que desgasta a quienes viven divididos entre lo que son y lo que creen que deberían ser. Tauro también tiene una relación especial con la economía del lenguaje interno. No se cuenta historias innecesarias, no dramatiza en exceso lo que ocurre. Esta sobriedad narrativa interna reduce la carga emocional superflua. Donde hay menos ruido interno, hay más energía disponible para vivir. Y la energía disponible es juventud sostenida. En la gran epopeya zodiacal, Tauro demuestra que la verdadera fuerza no es la que acelera, sino la que acompaña. Acompaña al tiempo, a los cambios, al cuerpo, a la vida misma. No empuja, no huye, no se resiste violentamente. Se mantiene presente. Esta presencia continua convierte al tiempo en aliado. Así, mientras los años avanzan, Tauro no se vacía ni se fragmenta. Se vuelve más sí mismo. Cada ciclo no borra, revela. Cada experiencia no pesa, asienta. En ese asentarse profundo, Tauro encarna una verdad épica y motivadora. No envejecer como los demás no significa detener el tiempo, sino aprender a caminar con él sin perder raíz, sin perder cuerpo y sin perder alma. Y quien logra eso no se apaga con los años, se vuelve cada vez más real, más completo y más vivo. En la urdimbre más profunda del arquetipo taurino emerge una relación con la densidad del tiempo que pocos signos logran comprender. Tauro no se deja arrastrar por la prisa del mundo ni por la urgencia de la acumulación constante. Su tiempo es un tiempo profundo, tejido en capas que se superponen sin colapsar. Cada año que transcurre no desgasta, sino que aporta densidad a la presencia. Mientras otros signos corren tras experiencias que se consumen en instantes, Tauro permanece en el pulso de la vida, y esa permanencia es fuente de juventud sostenida. Existe también una alianza silenciosa entre Tauro y la estabilidad de los elementos. La tierra que lo rige no es tierra que se agrieta ni se erosiona con facilidad, sino tierra que recibe, almacena y transforma. Tauro aprende de la paciencia de la tierra, del modo en que ella absorbe, sostiene y devuelve sin prisa. Esta afinidad con la estabilidad elemental dota a su organismo y a su espíritu de una resistencia natural al desgaste, porque su vida se inserta en ritmos más largos y más sólidos que la aceleración externa que desgasta a otros signos. En la épica interna del signo, Tauro encarna la idea de supervivencia serena. No necesita demostraciones externas de poder ni gestos heroicos para validar su existencia. Su fortaleza radica en mantenerse íntegro mientras el mundo cambia a su alrededor. Esta resistencia silenciosa fortalece su presencia física y energética. La fortaleza que no se expone, pero que es constante, se vuelve inmunidad frente al paso agresivo del tiempo. Cada acto cotidiano de preservación es un ritual que prolonga la vitalidad. Hay también una relación profunda entre Tauro y la repetición consciente de los gestos significativos. Cada acción realizada con atención y cuidado, desde la forma de caminar hasta el modo de tomar decisiones, se transforma en un acto de autoafirmación. La repetición con conciencia no desgasta, sino que organiza la energía interna, creando estructuras invisibles de sostenimiento. Estas estructuras actúan como escudo contra el desgaste físico y emocional, proporcionando una longevidad silenciosa que se nota más en la fuerza interna que en la apariencia externa. Tauro posee además un vínculo natural con la protección de la energía vital. Aprende a filtrar lo que recibe,
a elegir dónde colocar su fuerza, a decidir qué absorber y qué dejar ir. Esta administración precisa de la energía evita la dispersión y el desgaste prematuro. Donde otros signos se agotan en reacciones continuas o en la entrega inmoderada, Tauro mantiene reservas que actúan como fuente de renovación constante. En planos más arquetípicos, Tauro representa la integración de lo material y lo espiritual. Encuentra lo sagrado en la rutina, la trascendencia en la constancia, la eternidad en lo tangible. Esta integración evita la fractura interna que suele acompañar al envejecimiento acelerado. Cuando la mente y el cuerpo se sienten alineados, el desgaste se minimiza. Tauro habita su existencia con coherencia, y la coherencia es una fuerza que preserva la vitalidad. Existe también una relación especial entre Tauro y la gratificación diferida. No busca recompensas inmediatas, sino resultados sostenibles a largo plazo. Esta capacidad de esperar y nutrirse de procesos prolongados desarrolla paciencia activa, una herramienta poderosa contra el desgaste prematuro. La paciencia taurina no es pasiva, es una fuerza acumulativa que refuerza cada capa del ser. En la dimensión mítica, Tauro encarna la resiliencia lenta y constante. No se rompe bajo la presión ni se desintegra ante la adversidad, se adapta sin perder esencia. Esta resiliencia no depende de juventud física ni de vigor momentáneo, sino de la coherencia interna, de la fidelidad a su propio ritmo y de la aceptación consciente de sus límites. La resiliencia bien administrada se traduce en presencia prolongada, en magnetismo creciente, en vitalidad sostenida. Tauro también desarrolla un arte de habitar la quietud. Mientras otros signos buscan movimiento para afirmarse, él aprende a encontrarse completo en la estabilidad. Esta quietud no es inercia, sino fuerza concentrada. Cada pausa actúa como reparación profunda, permite que la energía se reorganice y que el cuerpo y la mente se regeneren. En esta quietud, Tauro descubre la manera de avanzar sin perder integridad ni vitalidad. En la gran narrativa del zodiaco, Tauro enseña que no se trata de desafiar al tiempo ni de luchar contra él, sino de caminar en armonía con sus ritmos. Cada año vivido con presencia, cada experiencia integrada con conciencia, cada gesto repetido con atención se convierte en un acto de eternidad. En este caminar sostenido, Tauro revela la épica más profunda, la de quien atraviesa la vida sin ser consumido por ella, transformando cada instante en raíz, cada ciclo en sustancia y cada año en consolidación silenciosa de fuerza, belleza y presencia que no se apaga.